Que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la masonería, en el cual vamos a tratar de explicar el por qué 380 y tantos ritos a nivel mundial. Sucede que, por ejemplo, en el caso de Mozart, un masón muy distinguido, el que curiosamente hizo y escribió la flauta mágica. Bien, han de saber ustedes que la magia, el conocimiento importante de la masonería siempre ha sido pues envidia y búsqueda de otras personas. Salieri, como ustedes recordarán, era el músico principal con el rey en la época de Mozart. Bien, Salieri pertenecía o era el segundo vigilante. Segundo vigilante es un puesto dentro de la masonería y Mozart era el primer vigilante. Sucede que Salieri, que era el que estaba encargado de la música del rey, pues tenía celos y coraje contra Mozart. Él utiliza la magia, los conocimientos ocultos de la masonería para poder matar a Mozart. Sí, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Esto viene explicado en la enciclopedia masónica. Ustedes lo pueden corroborar si gustan, pero efectivamente, aunque hubo una película que trataba acerca de la vida de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, así se llamó la película, hace como de 20 años, esta aquí no toca ningún aspecto de la masonería. Sin embargo, Mozart y Salieri eran masones. La muerte de Mozart fue muy rara. Realmente hasta la fecha no se sabe el porqué, pero nosotros sabemos que utilizó prácticas mágicas para poder eliminar por sus celos a Mozart. Espero que con las demás explicaciones que demos entre Julián y Carmen les quede a ustedes claro lo que es la masonería. Continuamos. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Y antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y por todas las llamadas que han hecho posible este programa. La masonería es un tema necesariamente a hablarlo y abordarlo de forma total, porque, como comentábamos anteriormente, surgen mucho estas dudas, ¿no? De que si es una secta, si es una orden, ¿qué es exactamente la masonería? Y yo creo que es muy importante que vengamos a hablar en este punto sobre ese tema totalmente. Claro, fíjate que la masonería tiene sus orígenes, se pierden en la oscuridad de los años. Se le atribuye a Egipto su origen a través de Hermes Trismegisto. El origen es extraordinariamente oculto, porque los que eran constructores de las pirámides tenían una forma de reconocerse, lo que se llama retejamiento. Eso se ha hecho una cosa así como satánica. No, es que se reconocen, que se hacen señas, que es nada más para una identificación. La masonería ha tenido una fuerza extraordinaria en gentes muy inteligentes, muy preparadas, y básicamente son gentes estudiosas, gentes de buena lid, como tú comentabas, Carmen. Fíjate que fueron y han sido constructores de catedrales, fueron constructores de pirámides, fueron personas que han creado las independencias, como la independencia de México. Me gustaría que hicieras una aclaración. Ya vamos a aterrizar un poquito en México. Pues bien, ya el doctor de la Barrera nos dio una pequeña reseña, otra de lo que es la masonería. Le vamos a ceder el uso de la palabra a Julio Sobrino para que nos comente lo que es el rito escocés. ¿Nos puedes comentar Claro a qué sí. se refiere? En la masonería, abordando primero el tema, existen diferentes ritos que no son así como los rituales de los que estamos acostumbrados, de que matamos gallinas, ni mucho menos. Un ritual es el acto seguido de las acciones que vamos haciendo en diferentes temas. Por ejemplo, cuando nos sentamos a comer, esto es un rito, ¿no? Entonces, la masonería tiene más de 380 ritos, dentro de los cuales cada rito diferencia la forma en cómo se procede dentro de un taller masónico, que es donde se trabaja.
que es un espacio en el cual se agrupan todos los hermanos y de esta forma inician ya el trabajo. En el rito escocés, que ha llegado a México con mucha fuerza gracias a la independencia de México, la forma de elaborar es el rito escocés antiguo y aceptado. Antiguo y aceptado, ¿por qué? Porque existen diferentes formas dentro de este propio rito, y es el movimiento en el cual existe una energía dentro del espacio llamado taller, donde se da la tenida. ¿Qué es la tenida? Es ese ten y dame, vamos a retroalimentarnos, esa sabiduría la cual puede darse de igual forma con un conocimiento, con un apoyo, con una palabra o con el mismo amor que debe de existir no solo como hombres, sino como hermanos, que somos todos hermanos, hijos del mismo Dios. Yo quiero aclarar algo muy importante. Decían que pues la masonería tiene muchos enemigos, ¿no? Y se hablaba del Opus Dei, de la iglesia, de diferentes ritos, órdenes y religiones. No es cierto. La masonería tenemos 3 enemigos y están declarados. Los 3 enemigos principales de la masonería son el odio, la ignorancia y la maldad. Esos son los 3 enemigos principales de la masonería, y por los cuales esta legión de la Escuadra y el Compás trabaja en contra de ellos. Fíjate, mi querido Julián, yo quisiera agregar o sumar un poco más a los 3 enemigos. ¿Contra qué lucha la masonería? Contra la hipocresía, la ignorancia y la ambición. Estas 3 aspectos contra los que lucha la masonería hacen que sea y busque la autoperfección. En la búsqueda de la autoperfección surgieron muchos ritos. ¿Por qué? Porque para el rito yorquino, por ejemplo, nacido en Estados Unidos, el poder, la economía, esa es la autosuperación. Para el rito escocés es el aspecto político, y para el rito hermético es el arte sacerdotal. Este arte sacerdotal es el poder conocer la curación, la astrología, o sea, todas las ciencias ocultas antiguas. Toda la historia o leyenda de la estructura del Templo de Salomón fue creada por Hiram Abiv. Este Hiram Abiv fue el constructor del Templo de Salomón. Hoy por hoy ya no construimos templos, ni iglesias, ni catedrales. Hoy lo que pretendemos construir es la personalidad, es decir, básicamente tenemos un cincel y un martillo. Este cincel y martillo es para devastar tus propios errores. Tomamos el cincel, tomamos el martillo, y con esto vamos devastando nuestros propios errores. Somos los constructores de nuestro propio edificio moral. Esta masonería, buscando la autoperfección del humano, realmente es simbólica. Sin embargo, es muy aceptable. Adelante. Bueno, pues sobre lo que estaba comentando, doctor, a mí me queda una reflexión muy importante, que es una reflexión que tiene la masonería. En sí la masonería se dedica al tema de la construcción, por ello la palabra de masón justamente. Y en la masonería existe este gran ideario en el cual debemos de construir grandes torres para el conocimiento, y debemos de construir pozos profundamente enormes para todo el odio y para toda la ignorancia que tenemos. Y en eso debe de transcurrir la vida de un hombre. El hombre está constantemente en esa vida, en ese perfeccionamiento, en esa piedra bruta que llega a la masonería y que llega al mundo, porque no nada más los masones, nosotros somos seres humanos que llegamos al mundo como una piedra en bruto, y con ese cincel y ese martillo del que nos comentaba, es ir pegándole esa piedra en bruto con el fin de convertirla en una piedra pues totalmente delineada, ¿no? Una piedra perfecta. Ese es el fin último de la masonería, ¿no? La perfección del hombre a través de la ciencia y del conocimiento y del apoyo mutuo, ¿no? Del apoyo entre hermanos que somos los hombres. Nos puede hablar el doctor de la Barrera, también es un estudioso de la materia del rito nacional mexicano. Vamos a pedirle que nos dé otra breve reseña de lo que es, por favor. Claro que sí. El rito nacional mexicano es un rito que se crea, obviamente, como su nombre lo dice, en el país de México. Como existen otros ritos locales, por así llamarlos, un ejemplo de ellos muy fuerte en América Latina es el rito lautariano, ¿no? Que existe en Sudamérica,
donde pues bueno, han estado en sus filas grandes pensadores como José Martí, Bolívar, etc. En el rito nacional mexicano sucede de igual forma. Grandes personajes y próceres de la historia de México han pertenecido a sus filas, enalteciendo la necesidad de crear una nueva nación a partir de lo que fue una nación conquistada, ¿no? Cuando teníamos la Nueva España justamente. Entonces, masones como lo fueron Hidalgo, La Corregidora, Allende, Aldama, Morelos, formaron las primeras logias de rito escocés. A partir de ahí, años después, ya con el México independiente, se crea el rito nacional mexicano, el cual fue hecho por 2 maestros masones del rito escocés y 2 maestros masones del rito de York. Estos ritos llegaron a México, como lo comentábamos en el programa anterior, después de las intervenciones norteamericanas, que fue donde tuvo que hacer más fuerte esta cuestión política en México. Los partidos políticos devienen justamente de las logias, los liberales y los conservadores. Actualmente también los partidos, pues bueno, tienen estos idearios, ¿no? Tenemos un partido azul, como en todas las partes del mundo, que se refiere a lo conservador dentro de la política, y partidos liberales que pues bueno, se identifican con colores rojos o amarillos o verdes, etcétera, ¿no? Entonces todo esto viene como una base de lo que fue el crecimiento de México. Grandes pensadores y gobernantes de México han pertenecido a él. De hecho, se dice que en una parte de la historia de nuestro país, de hecho hasta el presidente Vicente Fox, todos los presidentes habían sido masones, habían pertenecido a la orden masónica, teniendo obviamente entre sus filas pues al benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Qué interesante, Julio, de veras este tema. Y yo creo que es bastante extenso. Pero bueno, pues aquí le vamos a preguntar también al doctor de la Barrera que nos hable de los orígenes egipcios, de Isis y Osiris. ¿Nos puede decir más o menos? Claro que sí. Fíjate que, como dije al principio del programa, los orígenes de la masonería en Egipto, donde está Hermes Trismegisto, el 3 veces grande maestro. Esto da una fuerza a la historia de la masonería sorprendente. Los antiguos estudiaban el cielo, todo el aspecto celeste, trataban de superarse en todos los aspectos morales, familiares. Hoy por hoy la masonería intenta unir a todos sus congregados para que se superen. Aparentemente hay un pleito con la iglesia, pero esto fue creado entre Benito Juárez y el clero. Esto es muy amplio y es muy controversial. Yo creo que lo vamos a tener que hacer en otro programa. Llámenos, por favor, háblenos, consúltenos y con mucho gusto les vamos a responder. Utilizando el rito escocés en la actualidad, ¿cómo es que se aplica, Julio? Julián, claro que sí. Es actual toda la masonería en este instante de nuestra actualidad. Todos los ritos, en su mayoría, les comentaba que hay más de 380 ritos, siguen actuales. Este tema es para comentarles que no es ninguna secta, no tiene nada de maligno, y simplemente invitarlos a que se informen muchísimo más del tema, que es un tema muy importante en la vida del hombre. Ha servido para crear y fundamentar las civilizaciones que tenemos actualmente. Muchas gracias. Bien, pues querido público, fíjense que este tema es altamente simbólico, con un fuerte contenido de enseñanza. Yo quisiera, así como les pidió Carmen, que nos hablen, nos digan, podremos darles algunas orientaciones. No les vamos a hablar de los secretos íntimos, porque no están iniciados dentro de, pero a donde esté nuestra capacidad, con mucho gusto les aclararemos, porque este programa es para que tengan ustedes toda una orientación. Buenas noches. Que Dios los siga bendiciendo.